Después de varios días superando los 70 fallecidos por coronavirus, hoy solo se reportaron 19 muertos. El ministro Mañalich advirtió que no se trata de una tendencia a la baja, sino que una nueva forma de contabilizar a los fallecidos. Expertos plantean dudas respecto a la nueva metodología, mientras que desde el gobierno aseguraron que es más ordenado y sistemático. A las 22 horas comienzan las cuarentenas en San Antonio y Calama. Sorpresivo cambio en el gabinete después de solo 35 días en el cargo y varias polémicas. Renunció al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Macarena Santelices. La ex secretaria de Estado agradeció la oportunidad que tuvo y dijo que hay que saber dar un paso al costado cuando no se está avanzando. En su reemplazo asumió Mónica Salaquet, ex subsecretaria de Turismo. Esto no es una lucha que deba dividir a hombres y mujeres. Todo lo contrario, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de las mujeres y de los hombres de nuestro país estamos comprometidos con esta causa. Y sabemos que Chile va a ser un mejor país para hombres y para mujeres cuando logremos que en nuestra sociedad se destierren todas las discriminaciones arbitrarias que hoy día perjudican a nuestras mujeres. Gobierno anuncia proyecto de ley que pretende endurecer las penas contra los narcotraficantes. La iniciativa promueve más facultades para las policías y el SENDA. Se incluyen agravantes para quienes usen a menores de 14 años para cometer los delitos. El presidente asegura además que esta ley golpeará al narcotráfico, comillas, donde más le duele: sus recursos, sus bienes, su economía. Después de 6 días de homenaje, este martes fue sepultado en Houston George Floyd. A la ceremonia asistieron más de 500 personas, entre familiares y personalidades norteamericanas. El presidente Donald Trump, ante duras críticas contra la policía, dijo que no promoverá una reforma que las debilite. Y polémica sigue generando la serie El Presidente. Amenaza de querellas y visitas a tribunales por la historia que tiene a Sergio Jadue como protagonista. Además, lo comentábamos ayer, el 31 de julio es la fecha de retorno para el fútbol chileno. ¿Será posible? Eso y más, luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Para todos ha quedado en evidencia que hay personas que definitivamente no respetan las cuarentenas ni las medidas sanitarias. Solo en la primera semana de junio, Carabineros detuvo a más de 9.000 personas por delitos contra la salud pública. Por eso no es todo eso. Escuche bien, fíjese que hay personas que han sido detenidas hasta 16 veces. 16 veces por poner en riesgo la salud pública. Anoche salí muy rápido, me cambié de chaqueta, se me quedó hasta el celular. Entonces, yo trabajo en un edificio. ¿Ya anda sin permiso? La verdad sí, se me quedó, la verdad sí fue un descuido. Y yo tenía entendido de que con el permiso, con el papel médico no era necesario el salvoconducto, simplemente por eso. Sí, como no tuve internet en el celular, me lo cortaron al plan, no pude sacar el salvoconducto que es temporal por 4 horas. Y claro, traté de descargar el archivo y no me descargó. Y tengo unos pantallazos que yo llené el documento, pero la verdad es que traté de descargarlo y no pude. Que no sabía que el internet que se me olvidó. No hay explicación que valga o que justifique que en medio de la crisis de salud que estamos viviendo, alguien no tenga su permiso o salvoconducto para transitar por las calles del país. Del total de 88.000 detenciones aproximadamente que llevamos a la fecha por delitos que afectan la salud pública, más de 6.800 personas registran más de 2 detenciones, incluso llegando algunas a tener 16 detenciones. Estos son, como conversábamos por ahí, los más porfiados, los porfiados que no han querido entender los riesgos que conlleva el no respetar estas medidas. Cuesta entender que una persona haya sido detenida 16 veces por incumplir las restricciones sanitarias, y lo más preocupante es que no es la única. Nadie es inmune al COVID-19, por el contrario, actitudes como estas ponen en riesgo la vida de uno y de los demás. Por eso la insistencia de las autoridades ante el creciente número de contagiados y fallecidos durante esta pandemia. En una semana hay 15.217 personas detenidas por Carabineros. 9.818 son por incumplimiento de medidas sanitarias. Y los que incumplen pareciera que siempre tienen una excusa.
Lo que pasa es que tengo el salvoconducto que me da la empresa para yo poder trabajar. Entonces, como no tuve internet en el celular, me lo cortaron al plan, no puede sacar el salvoconducto que es temporal por 4 horas. Entonces, y por eso el motivo que estoy detenido acá. O sea, ¿y qué le parece que se haya detenido ahora? O sea, me da lata porque yo justo soy extranjero y salí a depositar dinero para mi familia. Peor aún, hace mal uso de un documento que facilita su movilidad laboral. Vamos a fiscalizar todo lo que sea necesario. Vamos a desplegarnos en todas partes. El número de ayer fue un número indignante. En 1 hora teníamos casi 100 personas detenidas, 2 de ellas con COVID positivo por no cumplir las medidas sanitarias. ¿Qué pasa con aquellos que infringen el artículo 318 poniendo en riesgo la salud pública? La Fiscalía Nacional aplicó un criterio. Si solo estamos hablando de la infracción del toque de queda, de una cuarentena local y la persona no está contagiada, bueno, entonces la vamos a dejar citada a la Fiscalía. Pero para los reincidentes la situación cambia y son llevados a tribunales, tal como ocurrió en Vitacura, donde por 4ª vez un hombre fue sorprendido incumpliendo la ley. Transitaba en la vía pública sin contar con ningún tipo de autorización o permiso que lo facultara para transitar en este sector. Es por esa razón que solicité la medida cautelar de prisión preventiva, estimando que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad, y el tribunal accedió a esta. Pero no solo infracciones se cometen en cuarentena y toque de queda, también delitos como lo ocurrido la noche del lunes en Ñuñoa. Se trata de una persecución policial de 3 delincuentes que circulaban en un vehículo robado que terminó en un choque. Solo uno de ellos fue detenido. Las autoridades destacan una baja en los delitos. Se volvió a formular el plan contra portonazos o contra encerronas, llamado, ¿cierto?, comúnmente por ustedes, por los medios. Se ha disminuido en un 13% estos delitos que afectan a la propiedad privada de las personas. Vale decir, más de 680 casos menos a igual periodo del año 2019. Y una significancia importante respecto a lo que ocurrió en el mes de abril, donde no estaba implementado este plan, donde se redujo nuevamente más de 600 denuncias por portonazos o encerronas en la región metropolitana. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué sigue tanta gente sin respetar la cuarentena? ¿Qué hace falta para que todos tomemos conciencia de la importancia de cumplir las medidas sanitarias y no llegar a extremos como que una misma persona llega a quebrantar 16 veces las restricciones? Bueno, lo veíamos recién y la verdad es que no deja de sorprender las cifras de las personas que incumplen las normas sanitarias. Vamos a revisar las cifras de quienes están precisamente en esta condición. Son hasta el momento 77.147 personas las detenidas. Si desglosamos esas cifras, fíjese que 6.811, es decir, casi el 9% de ellas, tiene 2 o más detenciones. Profundizamos ahora un poquitito en esta cifra para ver lo sorprendente de ellas. Fíjese, de estas personas hay 6.509 que tienen entre 2 y 3 detenciones. Seguimos avanzando. 267 personas tienen entre 4 y 5 detenciones. Se fija, por cumplir lo mismo, poner en riesgo la salud pública. Hay 31 personas que tienen hasta 7 detenciones. Y lo más sorprendente, por supuesto, son estos 4 casos de personas que tienen incluso 16 detenciones precisamente por poner en riesgo la salud pública. Bueno, controversia ha generado la nueva metodología, se lo contábamos en los titulares, que ha sido utilizada para contabilizar las muertes por coronavirus. De hecho, hoy el gobierno informó 19 fallecidos solamente, teniendo en cuenta las cifras anteriores. Es una cifra baja y que no refleja la situación actual de la emergencia en nuestro país, sino que responde más bien a un desfase en las inscripciones en el registro civil. La cifra aumentaría significativamente durante los próximos días y hay expertos que cuestionan esta nueva forma de informar los decesos. La Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora por los registros de las defunciones por coronavirus. Informamos del fallecimiento de 19 personas. No deben interpretarse en ningún sentido como una tendencia. La autoridad sanitaria enfáticamente repitió que la cifra de fallecidos de la última jornada está muy lejos de reflejar la realidad que hoy vivimos. La capacidad hospitalaria sigue al límite y el ascenso en número de casos continúa en una constante. Lo que sí refleja esta cifra es la nueva manera de contabilizar los decesos, explicada desde el fin de semana, pero que todavía puede resultar confusa y que cruza los datos del registro civil por muertes a causa del COVID-19 o asociadas al virus y los datos de la plataforma EpiVigila
del MinSal, comparando los PCR registrados en todo el país. Es un sistema que está en construcción. Vamos a tener ciertas fluctuaciones que derivan de esos certificados del registro civil y no va a ser todos los días igual. Esta metodología de ir al registro civil nos parece mucho más exacta. Los fines de semana, la cantidad de inscripciones en el registro civil son mucho menores. Eso explicaría la disminución de casos hoy, número que lamentablemente aumentaría para el informe de este miércoles. Y por eso hago un llamado de mucha precaución a señalar que este número de 19 fallecidos que están en la base de datos del registro civil no permiten establecer ninguna tendencia que pueda ser errónea respecto a lo que va a pasar con el informe, este mismo informe, en los próximos días. Nuevo sistema de conteo de decesos que según las autoridades es más preciso y ordenado, opinión que no comparten algunos expertos. Como las inscripciones tardan a veces una semana, vamos a estar con el número retrasado todo el tiempo. Por lo menos hasta hoy teníamos un número que tal vez no era exacto, pero era de ayer. En el futuro vamos a tener un número que es del pasado. Es un pequeño desfase entre que el registro civil reporta y hacemos los cruces. Todavía, incluso con este cambio de las fuentes de información que se están utilizando, no estamos aún en norma y sigue existiendo un exceso de fallecimientos claramente vinculado a coronavirus que no van a estar siendo recogidos en la estadística oficial. La Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora por registro de funciones por COVID-19, instancia que deberá presentar un informe en un plazo no superior a 60 días. Un mes atrás tuvimos que lamentar la muerte de 305 personas por COVID-19, pero las últimas 2 semanas, cargadas de malas noticias, han multiplicado ese número en más de 7 veces. La cifra total de fallecidos a la fecha es de 2.283 personas. Todavía no estamos siguiendo las normativas y recomendaciones del Organismo Mundial de la Salud, que indica que debe considerarse para fines estadísticos durante el proceso de la pandemia cualquier muerte clínicamente compatible. Este martes, además, un nuevo decreto zanjó definitivamente una diferencia que mantuvo la autoridad sanitaria con el Consejo Asesor COVID-19. Finalmente, si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será de 14 días desde el inicio de estos síntomas. Si se trata de un paciente asintomático, la cuarentena será igual de 14 días desde el diagnóstico por test PCR. Cuando hablamos de contactos estrechos o caso probable, la cuarentena debe también durar 14 días independiente del resultado del examen. Tenemos una historia ya larga de confusiones con respecto a definiciones que van y vienen por parte de la autoridad. Este tema es un tema muy controversial en el cual todo el mundo científico, el comité asesor, fue muy insistente en recordarle al ministro que las cuarentenas sí o sí deben ser de 14 días. Los efectos de las cuarentenas totales se están viendo reflejados tímidamente en las cifras. Hoy, el número de nuevos contagios alcanzó los 3.913, 23.515 casos activos totales, la cifra de nuevos contagios más baja en una semana. Pero debemos recordar que la positividad diaria debería ser cercana a 10% y hoy está sobre el 22%. Ante este oscuro panorama, este miércoles será un día clave para definir si las medidas más drásticas siguen vigentes. Bueno, y tras solo 35 días en el cargo, renunció la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Macarena Santelices comunicó su salida a través de redes sociales tras una breve gestión marcada por diversas polémicas. La última, la contratación en el ministerio del productor del diario La Cuarta, encargado del piscinazo del Festival de Viña. Mónica Salaquet, de la UDI, asumió en su reemplazo. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministra de Estado que se os ha conferido? Sí, presidente, juro. Entre este juramento y su salida del gobierno solo transcurrieron 35 días. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por doña Macarena Eugenia Santelices Cañas al cargo de ministra de la Mujer y Equidad de Género. Así de efímero fue el paso de Macarena Santelices por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Una gestión que comenzó y terminó con polémica. Santelices no había puesto un pie en la moneda y las críticas por su nombramiento copaban las redes sociales y los pasillos del Congreso. Por su vínculo familiar con Augusto Pinochet, de quien es sobrina nieta, parentesco, que le fue consultado en una entrevista de diciembre de 2016, donde aseguró que no se puede desconocer lo bueno del régimen militar. El tener una tendencia política no significa avalar hechos tan graves como es la violación a los derechos humanos.
En marzo pasado y durante una entrevista televisiva, Macarena Santelices criticó al gobierno del que luego formaría parte. Voté por Piñera ¿Y esperaba mucho más? Mucho más. Cuando viene el estallido social el 18 de octubre, todos esperábamos de él más carácter. La última polémica fue la contratación del periodista Jorge Ruz, quien se desempeñó como editor del diario La Cuarta y productor del piscinazo del Festival de Viña del Mar, en la división de estudios del Ministerio. Alguien que ha promovido o ha estado encargado de un tema como el piscinazo, en realidad lo que está haciendo es exaltar lo que rechazamos las feministas, que es la cosificación de las mujeres o que las mujeres aparezcan siempre relacionadas con el tema del cuerpo y no por sus capacidades, talentos y potencialidades. Nombramiento que provocó controversia en el propio Ministerio de la Mujer, algo que ya había ocurrido la semana pasada con la publicación de un cuestionado video sobre violencia de género. Todo esto llevó a la subsecretaria Carolina Cuevas a presentar su renuncia la tarde del lunes en La Moneda, por profundas diferencias de criterio con la ministra. Dimisión que no fue aceptada por el Ejecutivo. Finalmente, y en forma inédita, fue la propia Macarena Santelices quien comunicó su salida por redes sociales. El día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar. Por mi lealtad al presidente Sebastián Piñera, al país y las chilenas, hoy decido dar un paso al costado. Quiero agradecer muy sinceramente a Macarena Santelices por el compromiso, la vocación, la entrega y el entusiasmo con que cumple todas sus funciones públicas. Resistida desde un comienzo por la oposición, la salida de Macarena Santelices fue comentario obligado en el Parlamento. Necesitamos que el gobierno deje de experimentar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y asuma con sentido de responsabilidad y seriedad la conducción de esta cartera tan importante para las mujeres de nuestro país. Se dio cuenta que la izquierda no soporta, no acepta que hayan mujeres que defienden el derecho a las mujeres y que no piensan como ella, que hayan mujeres de derecha que también están dispuestas a defender los derechos de las mujeres y por eso le hicieron la vida imposible. En La Moneda, la militante de la UDI y ex subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet, asumió como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. La recién nombrada secretaria de Estado no conversó con la prensa acreditada. Tengo mis dudas con la nueva ministra, producto que ella, cuando fue diputada, rechazó la extensión del postnatal en 6 meses, justo cuando estamos viendo un proyecto muy importante que tiene que ver con el postnatal de emergencia. Además, ella ha estado en contra de algunas iniciativas como fue el proyecto de aborto terapéutico. Y pedimos que a la ministra Salaquet se le evalúe por su trabajo y por su resultado. Es un momento muy complejo para millones de mujeres en nuestro país. Por lo tanto, el rol de la ministra y del ministerio es clave. Los dejo, chiquillos. Con su renuncia, la exalcaldesa de Olmué quedó como la cuarta secretaria de Estado que menos ha permanecido en un ministerio, solo superada por los casos de Fernando Echeverría, Mauricio Rojas y Jorge Insunza. Hasta la llegada de Macarena Santelices, el cargo de ministra de la Mujer estuvo vacante desde la salida de Isabel Pla en el pasado mes de marzo. Y durante el interinato de la subsecretaria IRN Carolina Cuevas, la UDI reclamó con insistencia el cupo en el gabinete. Atacar al corazón financiero y logístico de los narcotraficantes, eso es lo que pretende hacer el gobierno con la presentación de un proyecto de ley que además va a entregar más atribuciones a Carabineros y va a fortalecer el Senda. Son diferentes situaciones pero el mismo contexto, el tráfico y sus consecuencias, hoy un delito tan amplio que derivó en otros ilícitos como homicidios o balaceras que incluso se dan en funerales de alto riesgo. A pesar que los operativos se han multiplicado, también lo ha hecho la venta ilícita de sustancias, marihuana tipo creepy, cocaína, pasta base y así un amplio menú. El microtráfico una preocupación, también lo es el narcotráfico. Si el primero ya genera impacto, el segundo aún más, pero sus tentáculos han sido difíciles de erradicar. Hoy vamos a presentar en el Congreso
un proyecto de ley que fortalece esa mano firme y dura y que nos va a permitir combatir el narcotráfico donde más le duele, atacando sus recursos, atacando sus bienes, atacando su economía. Se trata de un proyecto de ley que endurece las penas del narcotráfico. Se podrá enajenar los bienes incautados incluso antes que termine el proceso penal y serán usados por unidades policiales. Las automotoras deberán informar, con resguardo jurídico, operaciones sospechosas de venta de vehículos. Habrán sanciones más duras para quienes usen o vulneren a menores y adolescentes. Apunta precisamente a reducir y debilitar la capacidad de acción de quienes cometen los delitos más violentos y quienes más atentan contra la seguridad y el bienestar de las personas. No solo por la acción de la droga, sino también por los medios violentos de los que se valen para poder realizar sus crímenes. Los traficantes a veces tan ingeniosos que hay quienes preparan la droga en tinas o laboratorios clandestinos. Se han adaptado a la tecnología con ventas delivery. Todo esto lleva, entre otras cosas, al aumento del patrimonio económico, con casas por fuera anormales, pero por dentro verdaderas mansiones llenas de lujos. La incautación de vehículos de alta gama abunda. También más de un domicilio perteneciente al mismo traficante. Han detenido también a quienes simulan cantar. Si alguien no ha sido condenado aún, ¿ya? Y se le va a quitar la propiedad, la vivienda que tiene, me parece que puede ser algo complejo. Creemos que esta ley no está cubriendo los enfrentamientos entre las distintas bandas, ya que no tiene relación alguna con eso. Eso es violencia pura, eso es las quitadas, las mexicanas. Aquello plasmado en ajustes de cuentas sin importar dónde o a quién, además de velorios o funerales con fuegos artificiales y disparos. Para expertos se requiere más si el combate es el narcotráfico. Dicen que ellos cuentan con cobertura, alto poder de fuego y nivel de violencia que no dudan en usar. Y además también se faculta a carabineros para poder almacenar y destruir la droga. Hoy día está en manos solamente de los servicios de salud. Darle más facultades, darle más obligaciones a una institución que ya está complicada en cumplir las actuales obligaciones, me parece que no corresponde. Para evitar todas esas malas prácticas que han sucedido, esta ley busca eso. Ataque dirigido al corazón financiero del narcotráfico. Proyecto de ley que ya fue enviado al Congreso para su tramitación. Un delito que, como pocos, tiene un impacto múltiple en la sociedad. Ahí estamos a pantalla dividida, vamos a ver lo que está pasando en Calama, también en San Antonio, donde dentro de poquito más de 50 minutos comienza la cuarentena. Comenzamos en San Antonio junto a Gabriel Huber. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Tú lo decías, Iván, a las 22 horas comienza a regir el confinamiento total en la comuna de San Antonio, en la provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso. Tenemos la imagen en directo de nuestro camarógrafo Fernando Farías, quien nos muestra esta fiscalización, este control que se hace en uno de los puntos de acceso a la comuna de San Antonio desde el límite con la comuna de Santo Domingo, en el sector de Yoyeo. Todo esto luego del decreto que ha confirmado el Ministerio de Salud durante el día domingo de esta cuarentena total para la comuna debido al incremento de casos de COVID-19 en relación al total de la población, en relación al total de habitantes, 90.000 habitantes en esta comuna y en total 560 casos confirmados. Este alto número ha hecho que desde el Ministerio de Salud decreten este confinamiento hasta el día 19 de junio a las 22 horas, una vez que termine al menos este primer periodo. Recordemos que es la primera comuna de la región de Valparaíso que entra en esta etapa de cuarentena total, de confinamiento total. Esto en la región de Valparaíso se registra un total de 5.391 casos de COVID-19. Durante esta jornada se informaron 242 casos nuevos y un total de 85 fallecidos. Si bien no es la comuna que presenta números más altos de COVID-19, el intendente regional ha señalado que es la comuna que presenta más números en relación al total de la población. Y es por eso que desde que se decretó esta medida, los habitantes de esta comuna han salido, a abastecerse a los supermercados,
a las distintas farmacias que hay en este sector. Estuvimos tomándole el pulso durante esta jornada. Pudimos ver largas filas en la comisaría de Carabineros justamente por personas que tienen que salir durante los próximos días a realizar trámites fuera de la comuna de San Antonio o bien al interior de la comuna de San Antonio. Trámites principalmente de salud, nos decían quienes estuvieron en la prefectura de Carabineros realizando estas gestiones. A esta hora se está realizando este control de documentación, de chequeo, la toma de temperatura por parte de Carabineros y del Servicio de Salud, todo esto resguardado por las Fuerzas Armadas. Tenemos declaraciones justamente de los sanantoninos que nos dan cuenta de esta entrada en vigencia de esta cuarentena y además del intendente regional que hace pocos minutos entregó algunas palabras. Escuchemos. Bueno, en la casa ya tenemos casi todo comprado más o menos para pasar como unos 15 días. Y para no salir, pues si ya de cuarentena no se puede salir. El domingo fuimos al súper, nos abastecimos todo lo que teníamos que comprar y porque tampoco somos exagerados comprando tantas cosas, y lo justo y lo necesario nomás, hasta nuevo aviso. Yo tengo que salir a trabajar, soy, digamos, el sacrificado de la casa, ¿sí? Porque toda la familia queda en casa guardada nomás. Y no, pues adquiriendo los productos necesarios para pasar estos días en familia también y para estar de mayor cuidado, que es lo más importante. Me faltan pocas cosas, es para no venir después, para no pedir el salvoconducto. Estamos de acuerdo para que evitemos el contagio, la gente sale a cada rato, así que es una muy buena medida. Entonces así también evitamos salir los próximos días. Esta es la mayor restricción para la población. No se puede salir de los hogares salvo los casos expresamente señalados en la normativa. Nosotros hemos obtenido hoy día, gracias al presidente de la República, que me ha llamado y me ha dado la autorización para comprar 15.300 cajas adicionales. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en la comuna de San Antonio se van a distribuir 22.800 cajas de alimentos. Como una caja de alimento permite mejorar la alimentación de 4 personas durante 15 días, eso significa que va a tener un alcance en esta comuna de 91.300 personas. Bueno, entonces en San Antonio comienza ahora, a partir de minutos, nada más 48 minutos, la cuarentena. Es la primera comuna de la región de Valparaíso que va a caer en esa condición. Podría haber novedades, se ha señalado de manera extraoficial también con Valparaíso y adicionalmente con Viña del Mar. Pero te quería preguntar, Gabriel, por la situación del puerto de San Antonio. ¿Qué pasa con su funcionamiento? El puerto, Iván, va a funcionar con normalidad, va a estar operando durante los próximos días, durante el periodo de cuarentena hasta el 19 de junio. Así nos señalaba el mismo alcalde de la comuna y algunos trabajadores con quienes pudimos conversar. Se han extremado, sí, las medidas de seguridad sanitaria para el ingreso y la salida del sector portuario. Recordemos, San Antonio, uno de los principales puertos de nuestro país, de la región de Valparaíso, donde vimos la actividad durante esta jornada y que justamente en los accesos de los camiones, del personal, es donde se están realizando también todos estos controles sanitarios. Va a estar operando con toda normalidad durante los próximos días, salvo estas medidas de seguridad sanitaria y, por cierto, también algunas medidas internas que, según el alcalde ha señalado, podría tomar las distintas empresas que operan al interior de la zona portuaria de disminuir la cantidad de trabajadores que asisten a esta zona portuaria. Tenemos declaraciones del mismo alcalde Omar Vera, escuchemos. Sabemos perfectamente que también es una medida dura en términos sociales, porque afecta especialmente a quienes viven del día a día, pero lo que se busca justamente es salvar la salud y la vida de las personas. Ese es el objetivo, en definitiva, y eso se hace a través de evitar el desplazamiento de personas en forma innecesaria. La actividad portuaria va a seguir operando en términos de transferencia de carga, con los controles respectivos, controles sanitarios me refiero, tanto en el ingreso como salida del puerto. En el caso del comercio solo podrá funcionar el comercio de abastecimiento de alimentos. No así el comercio de tiendas, por decir un ejemplo, o ventas de otros productos que no sean alimenticios.
En 45 minutos más comienza a regirle el confinamiento total en la comuna de San Antonio. Hay que recalcarlo, solo en la comuna de San Antonio, en la misma provincia, puesto que muchas personas confundían que era en toda la provincia. En la comuna de San Antonio, a las 10 de la noche hasta el día 19 de junio, por este aumento considerable de casos, 560, esta medida pretende frenar las cifras de contagio en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso. Iván, buenas noches. Bien, Gabriel, entonces San Antonio comienza ahora como comuna, en 45 minutos más con la cuarentena. Vamos a quedar a la espera de lo que pueda informarse en las próximas horas a propósito de Valparaíso y Viña del Mar, donde también hay casos importantes. Sigue funcionando, eso sí, el puerto con las restricciones que tú nos comentabas. De San Antonio nos vamos ahora hasta Calama junto a Catalina Berríos. Catalina, te vemos ahí en pantalla. ¿Qué está pasando a esta hora de la noche? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos en la gobernación provincial, donde hace pocos minutos el intendente y su gabinete en pleno, junto a autoridades comunales, las policías, personal del ejército, comenzaron a recibir las instrucciones para lo que va a ser en los próximos minutos el comienzo de las fiscalizaciones en toque de queda y también en lo que es cuarentena. Vemos cómo también algunos seremis están presentes aquí, el intendente también afinando algunos detalles para iniciar entonces esta cuarentena en Calama en una jornada muy compleja, destacarlo así porque el día de hoy 90 nuevos casos se registraron, que es hasta la fecha el número más alto que se ha registrado desde que inició esta pandemia. Vamos ya con 881 casos en Calama y hasta el día de ayer 23 fallecidos, una de las tasas de letalidad más altas de la región, se habló en los últimos días y también del país, y un colapso ya en lo que tiene que ver con el Hospital Carlos Cisterna y también el Hospital del Cobre, el Hospital de los Trabajadores de Codelco. Este hospital está trabajando en red también con el Hospital Carlos Cisterna. Vamos a revisar algunas otras imágenes. Bueno, vemos que la ciudad ya comienza a descender en movimiento. Estuvimos también en el centro de la comuna viendo a algunos ciudadanos que, por ejemplo, los trabajadores mineros que entran en estos turnos 7x7 arribaron a la ciudad, estaban comprando a última hora, algunas personas principalmente en las farmacias, dado que los negocios de barrio, los denominados negocios de barrio, también atendieron al llamado y también cerraron un poco más temprano. Es la situación que se está viviendo en esta comuna. También precisar, esta es una cuarentena en la comuna de Calama. Vamos a revisar lo que nos dijeron los calameños durante esta noche y cómo se prepararon para esta cuarentena. No, en realidad no. Hay que sacar permiso para poder ir a comprar solamente y abastecerse. Voy llegando ahora para mañana a trabajar ya. Mañana a trabajar. Todo a última hora, ¿lo pilló? Sí. Comprando remedios. Oiga, ¿se alcanzó a abastecer? Sí, me alcanzó a abastecer. ¿Rapidito la pasó? Sí, súper rápido. Sí, alcancé a comprar unos panes que tenía que comprar y ya, y una vianesa. Oye, ¿no te preparaste antes del trabajo? No, sí me preparé, igual compré temprano, compré pollo, compré carne, sí. Es una cifra compleja la que tenemos en Calama y justamente por eso que la cuarentena se hace aún más importante de iniciar antes. Recordemos que se adelantaron las cuarentenas para Calama y San Antonio, producto de la reunión que tuvo el presidente el día domingo, y se hace efectiva desde hoy a las 22 horas con el toque de queda y mañana a las 5 de la mañana ya empieza la cuarentena. En el caso de las empresas mineras, ellos han remitido la información a través de las subsecretarías respectivas en Santiago y nos llegan a nosotros y eso se lo entregamos nosotros a los que controlan acá, que básicamente son Fuerzas Armadas, presentes en el área, que es Ejército, más las 2 policías. Y también les recuerdo que vamos a estar y vamos a ocupar también a los inspectores municipales, ya lo conversamos con el alcalde, para que ellos puedan fiscalizar estos permisos temporales y si es que hay alguien que no ande con esos permisos, van a llegar a Carabineros y se lo van a hallar detenido. Bueno, ahí el último informe del jefe de zona respecto a cómo va a funcionar también la minería. Ellos tienen que seguir operando con algunas medidas restrictivas, pero va a seguir funcionando este importante rubro en nuestra región. Y por ahora destacar además el arribo de 8 ventiladores más a la comuna de Calama, que se hacen indispensables en estos tiempos
de pandemia. Bueno, lo veíamos entonces. En San Antonio sigue funcionando el puerto pese a la cuarentena con todas las medidas de seguridad, y también en Calama la minería con los permisos especiales para los trabajadores de esa área tan fundamental de nuestra economía. Catalina, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a revisar ahora otras informaciones de carácter internacional. Estados Unidos entregó el adiós final a George Floyd. Su muerte, ya convertida en un legado, podría provocar uno de los cambios más grandes de los últimos años en ese país, la reestructuración completa de la policía. Un proyecto fuertemente criticado por el presidente Donald Trump. Esta fue la imagen final de los restos de George Floyd antes de ser sepultado junto a su madre en Houston, tal como él había pedido según sus cercanos. La semana de funerales en su honor llegó a su fin este martes, con cientos de miles de personas que a lo largo del país quisieron otorgarle unas últimas palabras. Me rompe el corazón tener 61 años, ser un residente de Minnesota y seguir viendo asesinatos de hombres morenos y negros. Esto ha afectado mi salud mental. No puedo decir nada más. Su muerte significó un despertar social en Estados Unidos que, dentro de los efectos que ha generado, ha sido una posible reestructuración a nivel nacional de todo el departamento de policía. El proyecto de ley presentado por los demócratas fue criticado por Donald Trump, quien aseguró que no es necesario ningún tipo de cambio. I'm very proud of them. There won't be defunding, there won't be dismantling of our police, and there's not going to be any disbanding of our police. Our police have been letting us live in peace, and we want to make sure we don't have any bad actors in there. El mandatario ha buscado mantenerse al margen de las movilizaciones por la muerte de Floyd. Sin embargo, dentro de los comentarios que ha hecho a las protestas, la mayoría a través de su cuenta de Twitter, el más reciente fue tildar de montaje orquestado por la extrema izquierda el ataque a este hombre de 75 años en Nueva York. Sus palabras rápidamente encendieron las redes y causaron molestia entre algunas autoridades. Incluso después de todos los tweets que ha hecho, llegas a un punto en el que dices, bueno, nada podría sorprenderme, lo he visto todo, y luego te vuelves a sorprender. Vuelves a quedar en shock. Te disgustas nuevamente por el presidente de Estados Unidos. En tanto, en el juicio, los dos oficiales involucrados fueron separados de sus funciones y enfrentan cargos criminales por su acción. Ambos se declararon no culpables y aseguraron que actuaron en base a lo que les permite sus capacidades como policías. No están entrenados para empujar a un hombre de 75 años con un bastón y tirarlo al suelo. No están entrenados para hacer eso. Están entrenados para hacer retroceder y despejar un área, absolutamente, pero con elementos especiales y con los aspectos correctos para hacerlo. Mientras Trump busca desligarse del efecto que ha generado la muerte de George Floyd, su contrincante en la carrera presidencial, el demócrata Joe Biden, ha tomado como bandera de lucha el movimiento antirracial. En la despedida final a Floyd se reunió con sus hermanos y su hija y les prometió que se hará justicia por su brutal muerte. ¿Por qué en nuestro país muchos afroamericanos despiertan sabiendo que pueden perder la vida solo por vivir? ¿Por qué la justicia no avanza como un río o una corriente poderosa? ¿Por qué, damas y caballeros, no podemos mirar hacia otro lado? No podemos darle espalda. No podemos dejar pasar este momento pensando que una vez más podemos alejarnos del racismo. Hiere nuestra alma. Cuando se cumplen 2 semanas desde la muerte de George Floyd, Estados Unidos le dio el último adiós al gigante amable, con la promesa de que actos como los que lo llevaron a su muerte no se vuelvan a repetir. Bueno, y en este mismo tema, las protestas raciales en Estados Unidos han sacado a la luz los casos de brutalidad contra ciudadanos afroamericanos anteriores. Uno de los crímenes que ha causado mayor conmoción ha sido el asesinato a tiros de Breonna Taylor. ¿Quién es esta joven que se ha convertido junto a George Floyd en otro de los íconos de este movimiento? Mire. Su nombre ha sido coreado en las calles de decenas de ciudades de Estados Unidos durante cada una de las manifestaciones. Su
Su historia es una muestra más de los fallidos protocolos de la policía en Estados Unidos, quienes entraron en su vivienda en la ciudad de Louisville en el mes de marzo y mientras dormía la tirotearon asegurando que estaban en un operativo contra narcotraficantes. 911 operator Harris, where is their emergency? I don't know what's happening. Somebody kicked in the door and shot my girlfriend. La policía de Kentucky admitió que tenía la dirección incorrecta y que había sido un allanamiento fallido, pero solo suspendió a los 3 policías involucrados, argumentando que habían respondido a los tiros de la pareja de Breonna, quien les disparó pensando que se trataba de ladrones. El caso de Breonna Taylor sacudió la ciudad de Louisville, en donde las protestas contra su muerte dejaron al menos 7 manifestantes heridos de bala a finales del mes de mayo. Pero durante las protestas por la muerte de George Floyd, su nombre ha resurgido. Breonna Taylor, everybody. Thank y'all. We will get justice. We will get it. We will not let this door close. Los familiares de otros jóvenes afroamericanos asesinados solidarizaron con la familia de Breonna Taylor y aseguraron que las masivas manifestaciones son solo un grito de basta ante la brutalidad policial. Se siente diferente, porque por Ahmaud sentí mucho dolor, por Breonna también, pero con George sentí que ya había tenido suficiente. Creo que todos compartieron el mismo sentimiento y estas protestas en Estados Unidos y el mundo reflejan que necesitamos hacer un cambio. El pasado viernes, Taylor, quien era trabajadora de la salud, habría cumplido 27 años, por lo que en las redes sociales miles de personas escribieron mensajes para recordarla y las calles de varias ciudades se llenaron de carteles en su honor. Solo saber que ella murió así, en la comodidad de su propia casa, a manos de personas con las que ella trabajó todos los días. En los últimos días, tanto el expresidente de Estados Unidos como la ex primera dama Michelle Obama han dado varios discursos para los jóvenes que se gradúan este año y han respaldado las protestas como una búsqueda de justicia social. The protests in response to the killing of George Floyd and Breonna Taylor and Ahmaud Arbery and Nina Pop aren't simply a reaction to those particular tragedies, as heartbreaking as they are. They speak to decades' worth of anguish and frustration over unequal treatment and a failure to reform police practices in the broader criminal justice system. En California esta semana se han reunido cientos de personas para una ceremonia en la que rindieron homenaje a los jóvenes afroamericanos cuyos nombres e historias han impulsado este movimiento, aunque muchos temen que cuando cesen las protestas seguirá la violencia racista. En este momento es increíble, siento que estoy más seguro, pero no sé cuánto durará esto. Ahora somos tendencia, entonces todos hablan de esto, pero ¿qué pasará después? Esa duda subyace en las mentes y en los corazones de miles de jóvenes afroamericanos, quienes se preguntan si después de Breonna Taylor, Ahmaud Arbery o George Floyd, ellos podrían ser los próximos. Y de Estados Unidos volvemos a la realidad de nuestro país para ver, por ejemplo, qué está pasando con las deudas, uno de los temas fundamentales de la pandemia económica, podríamos decir. Estamos con nuestro editor de economía, Andrés Díaz, acá en el estudio. Don Iván Núñez. ¿Cómo está, Andrés? La cruda realidad de nuestro país, la cantidad de chilenos que está dejando de pagar sus deudas, con la banca, con el retail, con cajas de compensación, los números son asombrosos, Iván Núñez, lamentablemente. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado, un estudio publicado por Chile Deudas. Mira, el 55% de los chilenos hoy día está dejando de pagar alguna deuda por 30 días o más. De cualquier tipo de deuda, el 55% de puede ser banca, puede ser retail, puede ser de cualquier tipo de deuda de préstamo, de acuerdo a este estudio de Chile Deudas. Si lo separamos en 5 personas, Iván Núñez, a ver, 2 de ellas está chuteando, en buen chileno, de 3 a 5 deudas. Y 3 de esas 5 personas entre 1 a 3 deudas. La gran mayoría entre 1 a 2 deudas, pero se configura este escenario en que se complica. Ya, pero este número es bien preocupante, quiere decir, más de la mitad de los chilenos está haciendo el bicicleteo. Más de la mitad. El bicicleteo. ¿Y tú sabes en qué edad, en qué rango etario? A ver. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Obviamente, en la edad donde hay mayores gastos. Entre los 39 y los 59 años, aquí está la mitad de los casos de chilenos que están postergando esta deuda. De acuerdo a cifras de la Universidad San Sebastián, hoy día hay casi 5 millones de morosos financieros. Moroso se considera una persona que tiene
una de sus cuotas de un crédito vencido. Eso se considera moroso, no es cartera vencida. Eso te iba a decir, no es cartera vencida, no son deudas incobrables, solamente gente que está atrasada. Que está atrasada, 5 millones. Y se plantea, de acuerdo a este estudio de Chile Deudas, que a fin de año van a ser 6 millones de personas las que van a tener por lo menos una cuota impaga de algún crédito, sea con el retail, con bancos, con cajas de compensación. Tú tienes que haber visto bien el estudio. ¿Esto incluye ya el periodo de, por ejemplo, las cuarentenas en la región metropolitana? Esto incluye todo. O sea este es el impacto real. El mes de mayo, exactamente. Te quiero cambiar completamente de tema porque sin duda uno de los sectores más golpeados con la pandemia tiene relación con el comercio, tiene relación con los cafés, con los restaurantes, con los hoteles. Hoy día se presentó de parte del Ministerio de Economía y asociaciones que representan a este rubro, una suerte de protocolo de retorno al funcionamiento, un eventual retorno al funcionamiento. Si tú vas a un restaurante, por ejemplo, de aquí en más, cuando volvamos a la normalidad, aquí se critica mucho que se ponga justamente en estos días que tenemos tantos casos, volvamos a discutir este tema, pero, por ejemplo, un restaurante que tiene una capacidad para 50 personas, a futuro va a tener que solamente atender a 25. Esto no fue una filtración, esto fue del Ministerio de Economía, es un documento oficial que se trabajó. Sí, generó algo de polémica. Y yo te quería preguntar antes de ver, me imagino yo que ahí está todo el detalle de aquello. ¿La explicación puede ser prepararse en inversiones para cuando vuelva a abrir esta área de la economía? Estamos hablando de restaurantes, de cafés, Porque tiene que ver con inversión que tienen que hacer ellos en sus mismos locales. Exacto. No solamente va a significar que atiendan a la mitad de público, por ejemplo, tú nunca más vas a poder, por lo menos por un tiempo, pedir la carta a la mesa. Tú vas a tener que tener la carta a la entrada al restaurante, a algún lugar visible. O digital. Donde te vas a tener que sentar y ya a tener listo elegido. Cubiertos desechables. Exactamente, la forma de atender, la forma de recibir a los proveedores. Va a cambiar todo, la forma de funcionar de cafés, de restaurantes, de hoteles. Esta nueva forma de funcionar, cuando volvamos a la normalidad. ¿Cuándo es eso? No sabemos. En la nota de José Ignacio Atenas. El rubro de la gastronomía ha sido uno de los más golpeados de esta crisis. Muchos llevan meses sin abrir y si lo hacen, desde ahora tendrá que ser con serias medidas de seguridad. Así lo establece el protocolo de reapertura publicado por el Ministerio de Economía y que César, dueño de este restaurante, ya comienza a evaluar. Las medidas que nosotros las vamos a tomar, la idea es generar confianza al cliente, que pueda venir a un lugar seguro y vamos a implementar todo lo que sea necesario. Un protocolo que busca establecer diversas precauciones al momento de abrir sus cortinas, como por ejemplo, tener medidas de sanitización, distanciamiento social entre mesas, medidas de seguridad, capacitar a los trabajadores, limitar las reservas en caso de un restaurante y tomar precauciones con los proveedores, como por ejemplo, una declaración jurada respecto a su salud. Lo que estamos haciendo es entregarles los lineamientos, las exigencias, para que se vayan preparando y vayan generando las inversiones para que en el momento que corresponda, cuando disminuya el nivel de contagio, puedan abrir. Esto no significa que es una autorización para abrir. Sin embargo, esta nueva normativa no ha estado lejos de las polémicas, debido a críticas que han surgido desde algunos sectores que aseguran no era el momento de comenzar a hablar de estos protocolos. Daniela, por ejemplo, es dueña de un café y pese a la necesidad que tiene de reactivar su negocio, hoy cree que todavía hay que tomarse un tiempo. Una cosa es el protocolo de limpieza, pero otra cosa es hablar de abrir al mercado como ya normalmente. Eso me parece a mí también que es bastante apresurado. Quizás en 3 meses más se podría hablar. Desde la Asociación de Gastronomía defienden la iniciativa y aseguran que es un avance para lo que se viene en los próximos meses. Necesitamos que la gente tenga la conciencia de quedarse en casa, pero también es muy necesario que nos preparemos todos para poder echar a andar la economía, porque el drama económico nos va también a golpear por varios años. Medidas que no solo son para los restaurantes y cafés, también se replicarán en establecimientos de alojamientos turísticos, como este hotel en San Fernando, donde se señalizan las normas de seguridad, se cuentan con implementos de higiene y sanitización de las cocinas, entre otras, un protocolo que desde la Cámara Nacional de Comercio valoraron. Es una buena iniciativa, es un adelanto importante en lo que se refiere a este concepto, la seguridad de trabajadores, proveedores y clientes que concurran a estos establecimientos. De todas maneras, desde el área de salud aseguran que no hay que perder el foco y que hoy por hoy la lucha se debe centrar en la pandemia. Y hoy es tiempo de prevenir, hoy es tiempo de estar en la casa, hoy es tiempo del lavamanos, del uso de la mascarilla, no salir, porque estamos en un momento muy difícil de la emergencia por coronavirus.
pero vendrá un tiempo en que podremos disfrutar nuevamente con nuestros familiares en una situación diferente. Un protocolo que llega en medio de los días más críticos de la crisis sanitaria, pero que desde las autoridades recalcan no se debe traducir en aperturas, sino que solo en preparación para lo que pueda venir en los próximos meses. Así que olvidémonos de pedir la carta, olvidémonos de los locales de la mesa, la aglomerados. servilleta. Ahora, Andrés, hemos visto experiencias internacionales, me acuerdo de España, Alemania, algunos en Estados Unidos, en Oriente también, con divisiones entre las mesas que son micas bien plásticas. singulares. Micas plásticas es como lo más común. Una suerte de flotadores, vivo en Estados Unidos, para mantener la distancia en la fila. Nada de eso está en este instructivo. Por lo menos hasta ahora no. Menos mesas en los locales, el tema de los servicios, proveedores. Hay hartos cambios, nada de lo que tú estás mencionando. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de empleo, de desempleo, lamentablemente. Hoy día se entregaron cifras de un estudio de CLAPES UC, uno de los centros de estudio más importantes que tiene relación con la desocupación en nuestro país, y los números son bien desoladores, derechamente. Vamos con la gráfica para ver. Mira, Iván, en abril del 2015, habían 8,2 millones de personas trabajando en Chile, ocupados. En noviembre del año pasado, pasaron 4 años, ya teníamos 9,1 millones de personas ocupadas. Pasaron 3-4 meses, ya tenemos abril de este año, 8,2 millones nuevamente de personas ocupadas. Quiere decir que en apenas 3 meses, sobre todo en la pandemia, hemos retrocedido acá hasta. En 3 meses se destruyó el empleo de 5 años. En 3 meses. Y si lo llevamos a las mujeres, el tema de la brecha de género siempre tan presente en la economía, solamente en estos meses se retrotrajo lo que se haya avanzado en materia de participación laboral femenina en 10 años. En 10 años. En enero la participación de mujeres en el mercado del trabajo era 53%. Hoy día es 47%. Se retrocedió 10 años. Vamos con la siguiente gráfica. Vemos, por ejemplo, otro punto que analizó este estudio de CLAPES UC tiene que ver con el teletrabajo. Lo desmitificó. ¿Cuántos chilenos hoy día están trabajando en teletrabajo? De acuerdo a este estudio de CLAPES UC, 356.000 personas en el trimestre febrero-abril. 5,8% del total de los asalariados en Chile está haciendo teletrabajo. Es decir, uno de cada 20, uno de cada 19 personas más o menos hoy día está haciendo teletrabajo. Es poco. Y sobre todo teniendo en cuenta que 2/3 de los chilenos están dentro de esta área que es la área formal de la economía y que están considerados en este estudio. Y antes de la pandemia, solamente menos de un 1% estaba en el teletrabajo. O sea, hay una multiplicación importante. Hay una multiplicación muy importante, pero sigue siendo bastante bajo. Todavía sigue siendo menor. Ahora, esto es hasta abril. Esto es hasta abril. O sea, no considera todo el mes de mayo, que ha sido muy duro en materia de... Puede ser mayor, podría llegar hasta un 10% en algunos rubros, pero algunos dicen que está sobredimensionado el tema del teletrabajo. Pero aquí, justamente hace una semana, partimos una sección aquí mismo, en este mismo plató, tiene que ver con el iTrabajo. Recién hablábamos del tema del desempleo, este estudio de CLAPES UC, pero en un trabajo conjunto 360 entre 24horas.cl, en nuestro canal de noticias, este noticiero central, nos hemos puesto de cabeza literalmente a buscar trabajo. ¿Dónde hay oportunidades de trabajo? Obviamente la oferta en Internet se contrajo casi un 60%, las vacantes, las ofertas en la web, pero hay lugares donde encontrar trabajo, hay ofertas, hay oportunidades. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una nota de Jaime Quesada. En el retail hay oportunidades, también en el área tecnológica hay oportunidades, hay trabajo, hay espacios. Veamos la nota. Empecé trabajando en una masandería en Macul como ayudante de panadero y al cabo de 6 meses logré ser panadero. Iba bien todo para este venezolano que llegó a Chile hace 2 años, pero el estallido social lo dejó sin trabajo. Buscó distintas alternativas e incluso estuvo a punto de emprender. Quise ser conductor de automóviles de aplicación, lamentablemente me robaron el auto. Y así, pese a tener todo en contra, continuó. Yo nunca perdí la fe y aquí estoy. Hace un mes comenzó a trabajar como operador de tienda en este supermercado. Se encarga de la reposición de productos, del abastecimiento en bodegas. Hoy, este ingeniero le pone el hombro. Alegría porque yo tengo 3 hijos que están aquí conmigo. Mi señora trabaja, pero como ustedes comprenderán, tener 3 hijos no es fácil. Los supermercados se transformaron en un eslabón vital en la cadena de abastecimiento para millones de familias. Por eso Walmart está ofreciendo más de 30 vacantes, la mayoría para trabajar en sala de ventas. Se necesitan reponedores, operadores, cajeros, guardias de seguridad, entre otros.
Entre los meses de marzo, abril y mayo tuvimos en total más de 200 contrataciones, por lo que pese a que estamos viviendo un momento complicado por la pandemia, seguimos comprometidos con ser una de las principales marcas empleadores de Chile. Y las políticas de inclusión también están incorporadas en la empresa. Walmart participa en la iniciativa Pride Connection, que busca abrir oportunidades a profesionales de la diversidad. En su sitio web implementaron un portal de empleos donde hay más de 100 ofertas de trabajo en distintos rubros. Estas 100 ofertas de trabajo es un número bastante menor a las que estaban disponibles en marzo, previo al inicio de la pandemia, pero no han llegado a cero y al contrario, creemos que van a ir subiendo en cantidad a lo largo de las próximas semanas y meses. El objetivo de acuerdo a esa fase. Tengo amigos de mis trabajos anteriores que están en una situación súper difícil en este momento, incluso, no sé, familia, etcétera, que están bien complicados. Y muchos no encuentran una oportunidad para trabajar. Sofía también es venezolana y su llegada a Chile estuvo cargada de dificultades, más cuando una discapacidad visual complicaba sus opciones. Finalmente encontró una alternativa y hoy es analista de gestión del cambio en una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país. Es una situación bien afortunada en este momento tener un empleo especialmente como este, ¿no? Que es una oportunidad enorme. Entel tiene abiertas más de 10 vacantes para profesionales del área tecnológica. También participan en la iniciativa de diversidad e incorporan políticas de inclusión. A pesar de la crisis, hemos seguido haciendo contrataciones, principalmente relacionadas con cargos de la tecnología de información, de e-commerce, de desarrollo web y otros que son fundamentales para seguir con nuestro negocio. Y los cupos van aumentando y cambiando mes a mes. Nuevas oportunidades, nuevas alternativas que muestran que hay trabajo incluso para quienes han vivido la difícil realidad de la discriminación y postergación. Justamente hemos visto desplegado ese código QR, es importante que tome su teléfono celular, ahí lo escanee y va a estar toda la información de esta nota y todas las que hicimos la semana pasada. Eso te decía que también la semana pasada había otra. ¿Dónde llamar? ¿Dónde buscar la información? Delivery y todo eso. Y si no tienen el celular a mano, 24horas.cl, ya hay un banner, ya hay una sección creada, hay trabajo, está ahí súper visible, oportunidades que se van generando en estos tiempos tan difíciles. Sí, no está fácil, sabemos que no está fácil, pero con esto usted por lo menos puede tener un poquito de luz en este camino. Sí, así que escanee ese código QR. Andrés Vidal, nuestro editor de Economía, muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Vamos a ver ahora otras informaciones. El vuelo humanitario estaba programado para este martes, pero finalmente fue cancelado, suspendido. Los 300 colombianos que acampan fuera de su consulado en Santiago aseguran que van a seguir ahí hasta que puedan regresar a su país. Andrés Ramírez tiene el siguiente informe. Nadie hizo las maletas más rápido que Jorge. Hace 2 días que las tiene listas. De hecho, ya completó hasta una parte del viaje, pero le falta la que más lo ilusiona. Iba a salir un vuelo hoy. Entonces yo me vine ayer de Vallenara. Yo llegué toda la noche, viajé. Colombia es la parada final. Jorge estaba casi seguro que este martes volvía a su patria, pero tendrá que esperar y ni siquiera sabe cuánto. Ahora se instaló junto a los cientos de sus compatriotas que ya completaron un mes acampando fuera del consulado colombiano en Santiago. Todos quieren lo mismo que Jorge, volver porque en Chile ya no tienen lo que vinieron a buscar. Me fue muy mal, porque sinceramente no me he trabajado 2 meses en el tiempo que estaba acá. Más de 5 años estoy aquí, pero la situación ahora ya no da para estar en este país, porque de todas formas la vida es muy cara y ahora con este problema... 9 de junio es la fecha que todos ellos esperaban llegar a pronto. Era el día del regreso a Colombia. Un vuelo humanitario los llevaría hasta allí, pero a última hora los planes cambiaron. A mí personalmente me llegó un correo diciéndome que el vuelo había sido cancelado. Por cuestiones de la Cancillería chilena se canceló porque no se había completado el vuelo, el cupo de las personas que venían de Colombia, que eran chilenos, que venían para acá, para Chile. Entonces no redondearon el cupo, por eso se canceló el vuelo. Ellos dicen que a través de un correo electrónico, el consulado les informó que la Cancillería chilena suspendió el vuelo mientras se define la repatriación de unos nacionales que permanecen en Colombia. Desde el ministerio informan que por ahora no hay declaración al respecto, tampoco hubo versión desde el consulado colombiano.
Ellos seguirán esperando ahí mismo, pero no son los únicos que quieren un vuelo de regreso a Colombia. Fuera del consulado en Antofagasta, cada día se instalan más y más carpas. Están organizados en todo, desde los que cocinan hasta los que mantienen el pelo a raya. Está muy complicada la situación, pues como ven somos peluqueros y vivimos del día a día y no estamos laborando ahorita. Ahora queremos llegar a Colombia. ¿Tiene alguna fecha? ¿Le han dado fecha? No, nada. Esperando que el consulado se pronuncie. Para ellos tampoco hay fecha de regreso, aunque se prepara un vuelo humanitario costeado por Chile para que puedan volver a su país. Eso sí, hay una condición para los que decidan subirse al avión. Que al ser un vuelo gratuito, las personas tienen que tener el requisito de poder exponer que por su propia voluntad no van a regresar a nuestro país dentro de 9 años. Hasta el momento estamos preparando como instituto una acción constitucional de protección para esta vulneración de derechos, específicamente en lo que dice relación con la condición y la aceptación de este compromiso de prohibición de reingreso al país. Las noches son más frías, las mañanas también. En el caso de Santiago les ofrecieron llevarlos a un albergue, pero ellos dicen que seguirán ahí hasta que puedan subir al avión que los lleve de vuelta a sus tierras. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, comenzó este día martes cuarentena preventiva en una residencia sanitaria. Esto luego de tener contacto estrecho con una persona confirmada con coronavirus positivo, con la que mantuvo una reunión este día lunes. La propia autoridad comunal publicó en su cuenta de Twitter que ingresó a una residencia sanitaria para cumplir con la cuarentena preventiva. Además, especificó que lo hace en una residencia sanitaria para no arriesgar la salud de las personas con las cuales él vive y que padecen enfermedades de base. Respecto a su estado, el alcalde aseguró encontrarse bien y hasta el momento no ha presentado síntomas. Estoy en una residencia sanitaria porque me acaban de avisar hace un rato atrás que ayer en la mañana, en una reunión, fui contacto estrecho de una persona que ha sido diagnosticada ahora como COVID positivo. Y por tanto, por ser contacto estrecho, tengo que guardar la cuarentena de 14 días. Y ya estoy en una residencia porque en mi casa viven personas que tienen enfermedades de base, que tienen diabetes y hipertensión. Por esa razón voy a hacer esta cuarentena en la residencia sanitaria. Muy bien, estoy muy bien atendido, agradezco todo y hasta ahora no tengo síntomas y espero seguir bien. Entonces, en una residencia sanitaria está en estos momentos el alcalde de Las Condes. Vamos ahora con otras informaciones. 10.000 millones de dólares. Ese es el monto propuesto por el gobierno para que el plan que busca enfrentar la crisis económica y social provocada por la pandemia se lleve adelante. La iniciativa contempla el aumento del ingreso familiar de emergencia, pero la cifra a debatir aún no convence a la oposición. Este lunes fue la oposición quien, de cara al plan de emergencia que pretende consensuar el gobierno, presentó su propuesta para hacer frente a la crisis económica y social que atraviesa el país debido al COVID-19. Aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia fue una de las ideas centrales de la iniciativa. Hoy es el momento de hacer un esfuerzo fiscal significativo que nos permita proteger adecuadamente a todas las chilenas y chilenos. Horas después, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reveló a miembros de la Comisión de Hacienda los montos que el gobierno quiere utilizar. 10.000 millones de dólares para los próximos 20 meses, uno de los focos, la reactivación de la economía y del empleo. He hecho una propuesta que es bastante grande, que se agrega a lo que el Ejecutivo ya ha planteado y que ya se está entregando. O sea, ya se han entregado bonos, el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID. La verdad es que cuesta creer que el gobierno realmente quiera alcanzar un acuerdo cuando plantea una propuesta que da cuenta que no comprende todavía la profundidad de la crisis y la contundencia de las medidas que hay que adoptar para poder enfrentarla. De aprobarse la propuesta, el gobierno pretende utilizar 3.000 millones de dólares durante 2020. Los 7.000 millones de dólares restantes se gastarán en 2021 y los 2 primeros meses de 2022. El gobierno se pone en el piso más bajo que han señalado distintos estudios de economistas. 10.000 millones de dólares para la envergadura de la crisis en 20 meses es una cifra que aparece insuficiente. Sabemos que los recursos son
variables. Esta es una propuesta inicial y que sin lugar a duda va a requerir después de ir analizando si son suficientes. Consultado por 24 horas, el ministro Briones no quiso entregar mayores detalles de la propuesta, pero se sabe que con los 10.000 millones de dólares está contemplado aumentar el ingreso familiar de emergencia, para muchos la piedra angular de este eventual acuerdo. Actualmente el ingreso contempla 65.000 pesos por cada miembro de la familia. La propuesta pretende aumentar ese monto entre 70 y 75.000 pesos mensuales por persona, lo que aún no se define. Consultado el ministro de Desarrollo Social tampoco se refirió al tema, pero esto fue lo que dijo en su última entrevista. El objetivo es llegar lo antes posible con un acuerdo. Y lo que se busca precisamente es aumentar la cobertura en cuanto a la cantidad de personas que se puedan ver beneficiados, por ejemplo, con este ingreso familiar de emergencia. Primero, que no sea decreciente, y también aumentar los montos. La oposición, basados en la línea de la pobreza, propone que el ingreso por grupo familiar de 4 personas sobrepase los 451.000 pesos. En el caso de la propuesta del gobierno, el ingreso para una familia de 4 personas podría llegar a los 300.000 pesos aproximadamente, monto que la oposición consideró insuficiente. El gobierno continúa sin escuchar, sin ponerse en los zapatos de la gente. Con 5.000 o 10.000 pesos adicionales no le alcanza a nadie. Necesitamos responderle a las familias con un aporte digno sobre la línea de la pobreza. Y no transformemos el acuerdo en un quién da más, en un todo es insuficiente. Cuidemos el marco que hemos generado para poder avanzar en una solución para las familias chilenas. Por último, la propuesta liderada por Briones incluye un apoyo al empleo. Para esto se contempla la entrega de subsidios a la contratación de trabajadores y la revisión del seguro de cesantía. Propuestas del oficialismo y la oposición que ahora deberán buscar el consenso. Todo en tiempo récord, porque esta semana vence el plazo autoimpuesto para dar a conocer al país el llamado plan de emergencia que enfrenta las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Presta atención a la siguiente historia. Fíjese que su primera fiesta fue el origen de un brote de COVID-19 que contagió a 34 personas en Laja, región del Biobío, incluidos 2 de los 3 dueños de esta vivienda. Bueno, superaron la enfermedad y el periodo posterior de cuarentena. Y adivine, uno de ellos decidió volver a hacer otra fiesta más. El 27 de abril, una convivencia en este domicilio terminó con un brote epidémico de COVID-19 en Laja. Se implementaron cordones sanitarios y hubo cierre de comercios y cuarentenas. Yo estaba durmiendo. Pablo era uno de los dueños de casa y fue uno de los 34 contagiados en este brote. Estuvo encerrado, bajo control de la Seremi de Salud del Biobío y la PDI. Esta semana terminó su encierro. Habíamos terminado la cuarentena y han venido nuestras amigas a saludarnos, vinieron a dejar un poco de mercadería también, se hicieron unos traguitos, pero la gente que estaba ahí, algunos que venían llegando recién, no estaban en la fiesta. Sus vecinos no pudieron más que darse cuenta. Yo creo que cuando llegaron nada más, porque aquí no salimos. Y vi tipo 7 de la tarde que venían llegando el dueño de casa con 2 señoritas y con cosas de cerveza, esas cosas. De ahí, en la noche, la música, fiesta, gritos. Por los gritos se enteraron de la razón de la convivencia. Terminó el COVID. ¿Y será cierto que estarán ya salvados de todo eso? Tan poco tiempo. En ronda preventiva, Carabineros llegó al sitio confirmando la convivencia con consumo de alcohol y con personas que no eran residentes permanentes del hogar. Y donde no se estaban cometiendo ningún tipo de las medidas sanitarias que todos conocemos producto de la pandemia, vale decir, no estaba la distancia social mínima requerida, ni tampoco el uso de mascarilla. Son 2 mujeres y 6 varones, fueron trasladados a esta unidad policial, ¿cierto?, con la finalidad de pasarlos a disposición de la Fiscalía. El Ministerio Público determinó dejar a los 8 detenidos citados a sus oficinas, entre ellos Pablo y su hermano David, quienes aseguran que no era una fiesta. Un par de personas que había, yo no lo considero como fiesta. Para mí fiesta es cuando, no sé, hay más de 10 personas, están bailando adentro, la música está fuerte. Somos jóvenes, escuchamos música, mi video musical, pero nada más, si eso es toda una falsedad, por algo estoy libre. ¿Entiendo? Por algo estoy libre en este momento, porque se demostró que no era así como se decía. La no fiesta anterior terminó en brote epidémico con 34 contagiados. Vecinos de Laja esperan ahora que esto no termine en otro brote y piden resguardo militar nocturno. Los mayores seguirán encerrados para evitar contagiarse y tal vez morir por COVID-19.
Bueno, entre 25 y 28 días han tenido que esperar algunos pacientes en regiones por sus exámenes PCR sin poder trabajar, sin pago de licencias y sin explicación. La red trabaja exigida y una muestra está en la región de O'Higgins, donde el retraso alcanza las 400 muestras. Felipe tuvo fuertes síntomas de COVID-19 el pasado 12 de mayo en La Serena. Se realizó el examen PCR en la clínica de Red Salud Elqui, pero tras 28 días aún no tiene el resultado de su examen. Nunca tuve el resultado. Intenté comunicarme con la clínica, a su call center, nadie contestaba. Hay personas como yo que llevan casi 30 días sin saber su resultado y lo peor de todo es que desde la misma clínica me dicen que no soy el único caso. Pero su asombro no termina ahí. La clínica le informó mediante este documento que estaba dado de alta sin contar con su resultado PCR, el que hasta el día de hoy aparece como pendiente. Para darme el alta porque ya habían pasado muchos días y el laboratorio donde estaba supuestamente mi examen jamás mandó los resultados. Y mientras la red de salud Elqui le asigna la responsabilidad al laboratorio, a cientos de kilómetros en San Fernando, don Alejandro vive el mismo calvario. Es guardia en un supermercado y por más de 25 días aún no conoce el resultado de su PCR que se realizó en el CEFAM. Llevamos más de 25 días hoy con el encierro. Tengo 3 hijos que no me pueden abrazar, no puedo dormir con ellos. El más chico lo único que quiere es abrazarme y no puedo, ya que no sé que si salió positivo, salió negativo o se extravió el examen realmente. El atraso no solo lo tiene preocupado, también sin el pago de licencias médicas y sin poder volver a trabajar, ya que el empleador le exige el PCR. Es agobiante. Yo he tenido 3 ataques ya de pánico. Esto me tiene sobrepasado. Realmente no sé qué pensar. Según datos de la región de O'Higgins, los resultados pendientes de PCR alcanzarían los 400, con una espera en promedio de 14 días. Deben quedar alrededor, y lo voy a señalar claramente, deben quedar no más allá de 400 exámenes pendientes. Lamentablemente hemos visto un retraso considerable en lo que tiene que ver con los resultados del test para el coronavirus. Se ha visto, ¿no es cierto?, que en nuestra región o en la región hoy día existe un retraso considerable en esto. Estamos pidiendo al ministro Mañalich que incorpore más recursos para los PCR en las regiones, porque Santiago se está llevando todo. Un sistema estresado que hoy informó más de 17.700 exámenes, llegando a un total de casi 750.000 tomados en 88 laboratorios a nivel nacional. Han tenido en algunos periodos el lentecimiento de su capacidad, básicamente por falta de reactivos. Y a la fecha hemos informado cerca de 60.000 exámenes. Esto se ha logrado con la implementación de turnos rotatorios los 7 días de la semana. Falta de reactivos, pocos laboratorios en regiones y así suma y sigue el atochamiento de un sistema que testea de manera masiva. Esto ha ido aumentando en forma impactante, no previsible. Vamos a introducir este hisopago con ambas fosas nasales y para eso necesito que te inclines hacia atrás. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile han triplicado los esfuerzos de un trabajo que también necesita de profesionales capacitados. Tuvimos que sumar profesionales, en vez de hacer solamente trabajo en el día, hacer trabajo día y noche. No puedes poner a trabajar a cualquier persona en esas áreas, porque son áreas muy delicadas y requieren mucha concentración y dedicación. Laboratorios que pasaron de una decena a centenares de muestras en apenas semanas. Un sistema que trabaja a máxima capacidad y que necesita aumentar aún más. Nosotros necesitaríamos equipos que son más grandes. Nosotros no estábamos preparados para una pandemia en que íbamos a hacer de un mismo microorganismo 300 exámenes, que en el fondo, y lo hacemos con alto esfuerzo, diariamente. Ante los casos presentados por TVN, el Ministerio de Salud aclaró que se debía a casos puntuales principalmente en regiones y que la capacidad de análisis se ha ampliado. Nuestro servicio de salud de Coquimbo reconoce que tuvimos un retraso en la entrega de resultados debido a una falla que tuvimos en el laboratorio de Valle. Felipe y Alejandro completarán un mes sin saber el resultado de su examen. No saben si tuvieron o no COVID. No saben si les pagarán o no las licencias. Las explicaciones han sido vagas en medio de una red de exámenes que trabaja a toda potencia y que en algunos casos no ha dado abasto.
Bueno, le queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos más informaciones y esta es una pregunta que usted se ha hecho muchas veces. Hay un estudio del New York Times que determinó cuánto tiempo vamos a necesitar para retomar costumbres una vez terminada la pandemia. 3 meses para volar en avión, ir a un gimnasio o comer en restaurantes. Y fíjese que hasta 1 año en dejar de usar mascarillas o asistir a un concierto. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Qué dicen los expertos nacionales? Lo revisamos en la siguiente nota. Muy cerca ya, medidas de cuarentena. 90 días desde que fue declarado pandemia y todo indica que continuará por un largo tiempo. Hasta la próxima primavera. Los días más complejos del coronavirus en Chile, 3 meses que han golpeado y obligado a modificar conductas y rutinas. Atrás quedaron besos, abrazos, gimnasios, conciertos, salidas. ¿Retomaremos esas costumbres una vez terminada la pandemia? Un artículo del New York Times entrevistó a 511 expertos que calcularon los tiempos para volver a nuestros hábitos. Por ejemplo, para retomar vacaciones, cortarnos el cabello o consultar médicos que no sean de urgencia, necesitaremos 1 mes. Mientras comer en un restaurante, viajar en avión o utilizar un gimnasio nos demorará 3 meses superada esta pandemia. Finalmente, ir a una boda, dejar de usar la mascarilla o asistir a un concierto será cosa de tiempo. 1 año después de que termine el coronavirus, dicen los expertos, podremos retomar estas rutinas. Yo creo que jugar fútbol con los amigos, juntarse, salir a carretear con los amigos, no sé si nunca más, pero algo que lo veo muy lejano. Yo pienso que este otro año, yo creo. Se va a empezar a normalizar recién todo. No tengo duda que de hoy en adelante, por un buen periodo, vamos a estar sometidos a esta autorregulación y que va a restringir muchas de estas conductas sociales habituales que tenemos en el país. Claro, aún falta tiempo, pero algunas costumbres quedarán y otras se esfumarán. Terminada la pandemia, se necesitará 1 mes para volver a cortarse el cabello, ir a una peluquería, un hábito que, dicen los expertos, podría cambiar. Yo creo que viene una época de bastante más autonomía en términos de nuestros propios cuidados. Lo vamos a dejar como para darnos un gusto, pero no creo que lo volvamos como a internalizar así como parte de los ítems en los cuales destinamos sistemáticamente nuestros presupuestos. También 1 mes para retomar las vacaciones, aunque las prioridades no serán las mismas. Van a privilegiar lugares y no me extrañaría que, por ejemplo, todo lo que es el ecoturismo, todos los lugares de recreación de espacios abiertos. Acuérdate cuando el espacio abierto tiene menos riesgo de infectarte. A propósito de eso, ¿qué pasará con los viajes en avión? 3 meses, dice el reportaje, demoraremos en volver a volar terminado el coronavirus. Los viajes tampoco se van a poder retomar de forma tan masiva porque se va a encarecer también los costos de viaje porque va a haber que establecer más distancia. Yo sospecho van a caer los vuelos. Para las compañías aéreas va a ser un tema muy difícil. Tú vas a estar forzado a volar cuando tengas condiciones laborales, pero si tú puedes evitar volar, vas a evitarlo. Porque hay gente que no respeta que está enferma y sale igual. Y ya con el tiempo una necesidad de salir. Una reestructuración de mi vida en estos momentos. Pensaremos con recelo retomar las salidas a restaurantes y trabajar en una oficina compartida. Rutinas como ir al gimnasio cambiarán para siempre. Que hay que evitar la aglomeración y todo el tema, lamentablemente. Hoy en día no se respeta mucho eso. Porque es muy difícil en un gimnasio hacer el distanciamiento social, el lavado de las máquinas, uno está sudando, por lo tanto va a ver que están lavando las máquinas constantemente. Son las actividades que al final van a ingresar a la normalidad. Pero, ¿qué pasará con tradiciones arraigadas, situaciones como compartir el mate o incluso la clásica chicha en cacho que se reparte en la parada militar? De San Felipe, el Almendral. Probablemente los van a cortar por un tiempo. Van a pasar un par de años en que eso... Pero esos son ritos culturales. Los ritos tienen esto que están arraigados en las costumbres de las naciones. La mascarilla será, según los expertos, un elemento que nos acompañará por largo tiempo, exactamente 1 año después de que incluso se termine la pandemia. La gente más joven y los niños, los adolescentes que están viviendo esta pandemia, yo creo que van a adoptar hábitos que son nuevos también para nosotros. Usar la mascarilla también es un signo de protección de interés y cuidado por los otros.
Entonces aquí hay una combinación entre cuidarse y cuidar a los otros, sea los seres queridos, sea los amigos o con quien uno vaya a interactuar. También costará ese periodo de tiempo ir a conciertos y bodas. Habrá temor a grandes aglomeraciones, pero sobre todo será difícil volver a saludar con besos y abrazos a otras personas. No, a la gente extraña creo que ya no. Esas son como pequeñas cosas que están cambiando. Lo dudo. Sí, porque vamos a estar por mucho tiempo, yo creo, con eso. Lo más probable es que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a saludar de esa forma. O sea, en periodos invernales, poco dar la mano, cada vez vamos a tener que estar abrazándonos o dándonos besos de saludo en menor cantidad de lo que hacíamos antes de la pandemia. Conductas, tradiciones, hábitos que cambiaron radicalmente con el coronavirus. 90 días de una pandemia que modificó para siempre nuestras vidas. Imágenes de la serie El Presidente, que lleva menos de una semana desde su estreno y ya suma críticos, sobre todo de quienes se ven involucrados, ¿no?, en esta historia de corrupción, de mafia. Por ejemplo, Jorge Segovia, dueño de Unión Española, también la familia de Julio Humberto Grondona, anunciaron acciones legales contra Amazon. Están lucrando y están dañando una imagen, dijo, por ejemplo, el hijo del fallecido expresidente de la AFA. Detalles en la siguiente nota, mira. Se creen que pueden hacer lo que quieran, pero hay algo que yo sé, y es que todo esto... Serie de ficción basada en hechos reales, frase que uno escucha o lee en muchas producciones audiovisuales. Amazon Prime dice lo mismo con la serie El Presidente. En el fútbol, la verdadera competencia se juega afuera de la cancha. Personajes cuestionados, enlodados y seducidos por el poder y el dinero, envueltos en una red de corrupción investigada por el FBI. Y como suele pasar, los personajes más cuestionados o familiares de ellos ya amenazan con querellas. Como este chico, Sergio Jado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol. Sergio Jado, al enterarse que sería protagonista, de inmediato contactó a sus abogados, quienes incluso pensaron en acudir al abogado que ayudó a querellarse a Michael Jackson contra su biografía no autorizada, algo que aún no se concreta. Eres el presidente. Disfruta. Después de 30 años en la FIFA, le conozco todos sus secretos. Los que sí ya anunciaron acciones legales es la familia de Julio Humberto Grondona, que es el personaje que va relatando la serie. Nadie autorizó absolutamente nada para que hicieran una serie. Acá se está lucrando la imagen de mi padre, se está dañando la imagen de mi padre. Mi padre no está imputado en Estados Unidos, no está imputado en Suiza. Así, señoras y señores, estamos viendo el día 1 del FIFA Gay. ¿Y qué tiene que ver la autoridad de AFA con la...? La familia Grondona se siente denostada y no ve con buenos ojos lucrar con la imagen del fallecido dirigente. Están lucrando con la imagen, están dañando la moral. Se sufre porque ya todo tiene un límite. ¿Qué piensas, Jadwe? Yo creo que es una serie muy cercana a la realidad y sí tiene personajes de la ficción y sí tiene situaciones de la ficción, pero creo que son muy fáciles de detectar, ¿no? El dueño de Unión Española, Jorge Segovia, también figura en la serie como el responsable de llevar a Jado al mando de la NFP. Su defensa dice que el uso de nombres reales sin contar con la autorización legal demuestra un desprecio absoluto por los derechos humanos. Rechazamos enfáticamente la forma en que se ha presentado Jorge Segovia, denunciando públicamente la falsedad de los hechos presentados en todo lo que atañe a su persona. Mira, la verdad es que hay un montón de ficción. El tema es que claramente muchos o casi todos los datos son reales. Segovia será el primero en querellarse, pero otros dirigentes mencionados en la serie de Amazon Prime también están manejando esta vía. Pero yo siento que la base de la serie está sólidamente sustentada en hechos reales. Hay mucha investigación, mucho research, mucha nota periodística, mucho programa de televisión hecho, mucho libro. Esta pugna, en principio, la resuelve el numeral 12, que al establecer el derecho a la libre expresión señala que no podrá haber censura previa, con lo cual los tribunales no podrían prohibir la emisión o la disponibilidad en línea. Una serie de ficción que hirió susceptibilidades cuyos protagonistas comienzan a levantar la voz. El retorno debe ser necesariamente sano y seguro.
Retorno sano y seguro, eso esperan las autoridades del fútbol chileno para que regrese el campeonato nacional. Ayer se lo adelantaba, ya hay fecha tentativa. Esperan que se pueda reanudar, que vuelva a volver a la cancha. La pelota el 31 de julio, claro, sin público, obviamente. Y también tendrá que tener el ok, el visto bueno del Ministerio de Salud. Del hincha, jugadores en el césped, entrenamientos, cartulinas rojas y gritos de gol. De ellos hace un tiempo no se sabe prácticamente nada. La pandemia dejó en pausa al fútbol chileno, pero esto último podría quedar atrás. Que el retorno debe ser necesariamente sano y seguro. El Consejo de Presidentes de este lunes tomó una importante decisión. De forma unánime se determinó el regreso del deporte rey en Chile para el próximo 31 de julio. El retorno del fútbol en julio en nuestro país va a depender de las condiciones en que esté la pandemia en esos momentos. Sería bueno el mensaje de que es una fecha de intención. Pero dicha fecha solo es de carácter tentativo, esto porque deberá existir el visto bueno de las autoridades sanitarias para poder efectuarse. Por lo tanto, la señal o el mensaje que queremos transmitir es que el fútbol pretende ser una actividad absolutamente responsable. Con miras al hipotético retorno, también se dieron plazos para volver a los entrenamientos, los que no serán antes de 3 o 4 semanas previas al reestreno oficial. Nosotros no somos y no estamos a los niveles de contagio que tiene Santiago u otras regiones que tienen cuarentena. Eso sí, hay clubes que volvieron a las prácticas como Huachipato y otros que avanzan en las autorizaciones respectivas para poder hacerlo. Coquimbo Unido y La Serena son algunos de ellos. Pero creemos que este es un buen inicio, pensando en el retorno paulatino del fútbol. El retorno a los entrenamientos, que ya comenzó en zonas sin cuarentena. Por parte de las autoridades aún no hay certeza de cuándo será el pic del COVID en Chile. Especialistas entregan su visión sobre el potencial redebut deportivo. Va a depender de la situación epidemiológica y de la autoridad sanitaria y de deporte. Hasta no tener claro que la infección está controlada y los casos van en descenso y el país comience con las fases de recuperación de la actividad. La convulsionada ANFP pone fechas, ya hay una para la salida de Sebastián Moreno, otra para las elecciones y ahora para el posible retorno del balompié nacional. Pero veremos. Se sigue jugando en Alemania sin público, partido correspondiente a la Copa de Alemania. Semifinal, mira, sí, Charles Arang, dedicación, reitero, de su equipo a la final de la Copa de Alemania. Mañana juegan los otros semifinalistas. El Bayern Múnich con el Eintracht Frankfurt. Ahí está. Sigue con gran regularidad el jugador chileno. Que no pudo ser. Y nos vamos ahora con el piloto Lewis Hamilton ahí en pantalla, que levanta la voz, exige eliminar todos los monumentos de esclavistas. En Gran Bretaña lo tildan de hipócrita, lo tienen en la mira. Bueno, Hamilton sobresale en la tradicional sociedad inglesa. Mira. Imágenes que llegan desde Bristol, en Inglaterra. El derribamiento de la estatua de Edward Colston, un comerciante de esclavos en el siglo XVII. Manifestaciones que encontraron respaldo en Lewis Hamilton, exacampeón mundial de Fórmula 1. Era un monstruo que compraba, vendía e intercambiaba africanos, seres humanos, y los forzó a la esclavitud hasta que murieron. Uno de los rostros del deporte que está firme con las protestas. Hace una semana encaró a compañeros pilotos. Algunos de ustedes, las grandes estrellas, están en silencio en medio de esta injusticia. ¿Cuántos manifestantes de BLM son más blancos que el blanco Lewis Hamilton para evitar pagar impuestos en el Reino Unido? Hipócrita. Tiene detractores por su estilo controvertido y ostentoso, más cercano a la cultura norteamericana que a la británica.
Aficionado al diseño de vestuario, asiste a la Semana de la Moda en París. Incluso tiene una línea con Tommy Hilfiger, animalista desde siempre, pero también defensor de los derechos civiles de las personas de raza negra. Soy el único negro en la Fórmula 1, no pienso seguido en eso, pero sí, te das cuenta de que es una realidad. Un hombre que no solo representa 84 victorias, 150 podios y 6 títulos mundiales. Es Lewis Hamilton, más que un piloto. Hemos visto el regreso paulatino del deporte, de algunas disciplinas, sobre todo en Europa, deportistas que están retomando sus distintas actividades, sus entrenamientos. Por ejemplo, el belga Thierry Neuville, que comenzó a hacer pruebas en Finlandia, pero sufrió un accidente. Esto de cara al reinicio del Rally Mundial, que podría ocurrir esto en septiembre. Después de no haber pisado el acelerador por más de 2 meses debido al coronavirus, el belga Thierry Neuville volvió a sentirse piloto en las pruebas que decidió correr en los bosques de Finlandia. Las más de 8 semanas de inactividad le pasaron la cuenta. El ganador de 13 fechas mundiales de rally perdió el control del automóvil y volcó. Él y su copiloto salieron ilesos, pero el accidente preocupa. El campeonato mundial podría reanudarse a fines de septiembre en Turquía después de varias cancelaciones y aplazamientos, pero el accidente del belga obligó a su escudería a suspender las pruebas. De a poco los pilotos tendrán que ir tomando sensaciones sobre los bólidos, un regreso paulatino para evitar imágenes como estas. El mismo Thierry Neuville ha perdido ruedas, también se accidentó en Gales 2015. En ese mismo año en México no pudo con esta curva y su vehículo cayó a un barranco, pero su accidente más espectacular ocurrió en nuestro país. En mayo de 2019, el belga protagonizó estas escalofriantes imágenes que lo obligó a abandonar la 6ª fecha del Rally Mundial. Fueron varias vueltas en el aire a gran velocidad y a pesar de ello, terminó solo con un esguince de tobillo. El chileno Alberto Heller también se accidentó en esa misma competencia, pero el estonio Otanak impactó al mundo con su accidente en Monte Carlo 2020, 185 km/h y caída libre. Increíblemente resultó ileso. Sin dudas, las jaulas de seguridad han salvado vidas. Ahora fue Thierry Neuville, quien con ningún rasguño ya se olvida de estas imágenes y se prepara para pisar nuevamente el acelerador. Muchos dicen que los pilotos están locos, ¿ah? Y acá, a propósito, el loco, Mario Balotelli, la imagen con un particular hecho. El Brescia, a su equipo, le negó acceso al entrenamiento. Sí, este episodio se registra luego de situación bastante difícil que ha tenido el jugador ahí en este equipo. Bueno, ahí no lo dejan entrar al campo de entrenamiento. Recordemos que el delantero había presentado un certificado médico por problemas intestinales para justificar ausencias anteriores. El club le respondió que permaneciera nomás en reposo porque no había ningún programa de entrenamiento listo para él. Brescia, que pidió rescindir el contrato del delantero. Bueno, con esta imagen e información vamos a la pausa. Ya continúa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Bien, pues ya estamos de regreso para contarle que la tensión nuevamente se instala en la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur. Esto luego de que el gobierno de Kim Jong-un decidiera cortar todas las comunicaciones con sus vecinos en respuesta al envío de panfletos a través de globos realizadas por desertores norcoreanos. Poco falta para que se cumplan 2 años desde que Corea del Norte y Corea del Sur acordaron hacer 2 llamadas telefónicas al día. Fue así como desde hace 21 meses sonaba puntualmente el teléfono a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Sin embargo, desde ahora la comunicación dejará de fluir. Corea del Norte anunció este lunes que las llamadas han sido canceladas como protesta por una campaña de envío de panfletos críticos hacia su territorio realizada por desertores de ese país. Pyongyang dijo que cierra la línea directa desde este martes y que finalizará otras comunicaciones con el sur.
A partir de las 12 p.m. del 9 de junio, nuestras autoridades cortarán por completo todas las conexiones de contacto entre el norte y el sur, incluida la oficina de enlace, las líneas de comunicación militar en el Mar del Este y Oeste, y la línea directa entre el Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea y la Casa Azul. Técnicamente el norte y el sur todavía están en guerra, esto debido a que cuando el conflicto terminó no se firmó ningún tratado de paz, sino que solo un armisticio en 1953. La separación de ambos países ocupa un capítulo importante dentro de la Guerra Fría, que hasta comienzos de la década del 90 enfrentó al modelo comunista con el libre mercado. Es por eso que el gobierno de China también se manifiesta. Como vecino cercano, China espera y apoya constantemente tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur. Esto para mejorar sus lazos y promover la reconciliación y cooperación a través del diálogo y la consulta. En el último tiempo se registraron varios incidentes. A fines de noviembre del año 2017 hubo escaramuzas en la frontera. Esto debido a que un soldado desertor cruzó la valla tal como alguna vez lo hicieron los alemanes del este por el muro de Berlín. En aquella ocasión hubo más de 40 disparos. El soldado desertor fue herido y salvado por efectivos surcoreanos que lo llevaron hasta un hospital. Una investigación de la ONU determinó que en el año 2018 también se registraron disparos en la frontera. Si hasta el presidente norteamericano ha estado en la línea que divide a los dos países, esto cuando caminó por ahí junto a Kim Jong-un tras una reunión del G20 a mediados del año 2019. Corea del Norte está bajo una creciente presión económica a causa de la crisis del coronavirus y las sanciones internacionales que pesan sobre este país. Habrá que ver cómo evoluciona entonces este conflicto que enfrenta a dos naciones cercanas, pero al mismo tiempo muy diferentes. 24horas.cl. Bueno, antes de terminar las noticias, le queremos reiterar nuestra invitación a conocer Hay Trabajo, que es el espacio multiplataforma creado por el Departamento de Prensa de TVN, que tiene como objetivo dar a conocer diferentes oportunidades laborales en el país. Todo esto, naturalmente, con el fin de ayudar a las personas que han visto afectados sus puestos de trabajo o que han sufrido la disminución de sus ingresos producto de la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Cómo puede hacerlo? Ingresa a 24horas.cl y ahí va a encontrar el especial completo sobre esta iniciativa con todas las opciones de trabajo que hay hoy en nuestro país. Bien, pues estamos terminando las noticias. Hoy, 9 de junio, que ahora pasado un día como hoy, lo vemos luego, ahora en Momentos TVN y próximamente, después de aquello, por supuesto, un nuevo capítulo de ERCAI. No se lo pierda, que tenga buenas noches y cuídese.